se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Andaré aún nos queda denunciar fuego gente que Jesús está volviendo. Oremos. Querido bondadoso Padre que mora en el alto cielo, en esta hora suplicamos que nos bendigas, que en esta hora que vamos a trazar tu palabra seas tú quien nos dirija en la mente, el corazón, la voluntad, la voz y el pensamiento, para que podamos compartir, Señor, un mensaje de edificación para todos los hermanos que están conectados. Lleva con bien a la hermana Brenda hasta su hogar, y a todos los que aún no están en él también llévalos con bien, Señor. Acompáñanos y bendícenos. Juntamente te pedimos el perdón de nuestros pecados. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Feliz noche, mis queridos hermanos, y el Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más aquí para compartir un poco lo que es la palabra del Señor, justamente en el tema de hoy, ¿verdad? Que hemos titulado ¿por qué causa el Señor, mejor dicho, por qué causa el Señor permitió que Roma destruyera a Jerusalén? ¿Y por qué causa Dios va a permitir que la nueva Roma, la Roma papal, destruya al Israel moderno, al Israel de hoy? Hay un paralelismo impresionante en esta historia, y realmente sorprendente el paralelismo, pero también es una advertencia justamente para nosotros que estamos viviendo en el templo del moderno Israel, que nosotros somos parte del moderno Israel. Es una advertencia que Dios nos hace para que podamos entonces estar apercibidos para las cosas que vienen. Quiero comenzar recordando, o que busquemos pues dos versículos que nos ayuden pues a entender esta situación, y que nos ayuden a entender que Dios quiere darnos un mensaje. El primero está en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, y dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Aquí entonces estamos viendo cómo el Señor nos muestra que la profecía, la revelación profética, es un elemento importante por medio del cual el Señor quiere mantener a su pueblo unido, afirmado, no desenfrenado, sino en el redil. Y el otro versículo que nos ayuda a entender el tema profético está en Amós 3:7. Y Amós 3:7 nos dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces noten, aquí el Señor no va a hacer absolutamente nada sin que Él esté revelando su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir que el Señor está pronto, deseoso, anheloso de revelarnos a nosotros lo que Él está haciendo en este tiempo. Y eso es lo que es la verdad presente, eso es lo que es el alimento a tiempo que nuestro pueblo necesita. Entonces, mis queridos hermanos, en función de eso, tenemos que analizar la profecía y ver cuál es el mensaje que en esta hora el Señor nos está dando, en este tiempo, que es verdad presente, que necesitamos conocer, que necesitamos entender, y por medio del cual estaremos apercibidos. Entonces fíjense, estos textos impresionantes nos llevan a ir pues a dar la pregunta:
que hicimos, o la pregunta que es parte del título del tema, Roma destruyendo Jerusalén, Roma moderna destruyendo la moderna Jerusalén, en virtud de eso, mis queridos hermanos, debemos leer Lucas 19:42. Lucas 19:42. Dice así: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerca, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo claramente que Él deseaba, eso lo dice Jesús justamente, estaba comenzando la semana conocida como la semana de la pasión, la semana en la cual Cristo dijo las cosas muy claras al pueblo, a Israel. Y como está él montado allí, ¿verdad?, en el monte de los olivos, y ve allí a lontananza, ve todo lo que es Jerusalén, esa visión, esa observancia de Israel en esa condición, le arrancó a él estas palabras, y que decía: oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que corresponde a tu paz, lo que verdaderamente corresponde a tu paz, pero está encubierto de tus ojos. Y entonces el Señor trata de hablar algo y dice que vendrán días en que será acercada, que se pondrá estrecho, sus hijos han derribado. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón Jerusalén fue entregada en manos de los romanos para que fuesen destruidos? ¿Por qué razón? Lo dice al final Lucas 19:44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es importante porque hay textos bastante que vemos que son parte de nuestra cultura adventista, como el texto de Oseas, ¿verdad?, donde dice: mi pueblo pereció o perece por falta de conocimiento. Y lo mismo repite aquí el Señor Jesucristo cuando le dice a Israel: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús le había dicho varias veces a los judíos, a los fariseos, le había dicho: ustedes saben conocer el tiempo, cuando se ponen el cielo, cuando va a llover, cuando no va a llover, ustedes conocen los tiempos de las estaciones, pero el tiempo profético no lo quieren conocer. Y esa fue la causa real por la cual Israel fue destruido. Es triste, mis queridos hermanos, porque vamos a ver en el estudio de esta noche, y si nos falta algo completamos con el estudio mañana mismo. Vamos a ver que la destrucción de Jerusalén tiene una causa y un paralelismo. Esta es la causa de no conocer el tiempo. Y el paralelismo es que lo mismo, exactamente lo mismo, va a acontecer con el moderno Israel. Y quiero leerles, antes de seguir avanzando, una cita que lo prueba, ¿verdad? El testimonio nos lo está diciendo. Dice, voy a leer dos citas para que ustedes ya de entrada tengan, a medida que vayamos avanzando en la causa de la Jerusalén antigua, ustedes vean el paralelismo en el Jerusalén moderno. En el libro de Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 165 y 166, un pasaje que todos conocemos prácticamente de memoria, que referimos y que estamos pendientes. Y el tema es, la cita dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces aquí el espíritu de profecía, el Señor está revelando que así como sucedió en Israel, a Jerusalén fue sitiada, la Jerusalén que rechazó a Jesucristo fue sitiada y fue destruida. Asimismo, ese sitio de Jerusalén es un paralelismo del decreto dominical. Y será también una señal para que, así como los cristianos, cuando vieron la señal
huyeran de Jerusalén para no perecer en la destrucción de Jerusalén, de igual forma el decreto dominical será una señal para el remanente adventista para no perecer, así como el decreto o el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal para que ningún cristiano pereciera. Así el decreto dominical será una señal para nosotros los adventistas fieles no perecer con los adventistas rebeldes. Fíjense que los judíos rebeldes perecieron en Jerusalén, pero los judíos que creyeron en Cristo, que creyeron en el mensaje, que creyeron en la advertencia, que creyeron en la señal, fueron salvados. De igual forma es en este tiempo. De igual forma es en este tiempo. Entonces, esto nos hace entender la situación. Una cita más quiero que leerles para que completar el cuadro y volver entonces a comenzar a ver los elementos. Esta cita que voy a leer está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 127, y dice así: Satanás está trabajando para que se repita la experiencia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer en la verdad presente. Entonces fíjense aquí cómo nos dice el espíritu de profecía que Satanás está trabajando para que en Israel, la historia de Israel se repita entre el pueblo adventista. Entonces tenemos ya el cuadro completo. Lo mismo, la misma causa que hizo que Israel cayera, es la misma causa que está haciendo que el Israel moderno caiga. La misma profecía se aplica, que se aplicó en aquel tiempo, se aplica ahora. Una cosita más. El sitio de Jerusalén fue un castigo a Jerusalén porque no conoció el tiempo de su visitación. La ley dominical no solamente es una señal, mis queridos hermanos. La ley dominical no solamente es una señal para huir de las ciudades, sino que es el castigo que vendrá a la moderna Jerusalén, a la corporación. Es un castigo que vendrá, acordémonos, a la corporación que ha caído en la apostasía omega. Acordémonos que al final de la cita de la apostasía omega dice que la tormenta y la tempestad barrerán con la estructura. Así que la estructura jerárquica de la apostasía omega será castigada por medio de la ley dominical, porque la ley dominical no va a castigar a los católicos, porque los católicos guardan el domingo. Y la ley dominical no va a ser un castigo a los evangélicos, porque los evangélicos también guardan el domingo. ¿A quién va a ser un castigo la ley dominical? Va a ser un castigo a los corporativos, que como los judíos de antaño se ufanaban de guardar el sábado, habiendo rechazado al Señor del sábado. Y eso es lo que vamos a ver entonces a continuación, cuando leemos ahora, cuando leemos aquí lo que dice la palabra del Señor. Vamos a irlo viendo. Vamos a leer la situación en la que llegó Jerusalén. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 30. El castigo que sufrió Jerusalén. Dice: espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Ustedes saben y han escuchado bastantes veces como el hermano Restrepo, ¿verdad? Precisamente ha dicho que hubo un sitio cuando Cestio Galo, que se fue levantado, y fue justamente la oportunidad para que los cristianos huyeran, y el sitio se reanudó 3 años y medio más tarde bajo el mando de Tito Flavio Vespasiano. Y dice, continúa el Conflicto de los Siglos diciendo: la ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Imagínense ustedes, 1 kilo de trigo se vendía por un precio exorbitante, por un talento. Entonces, tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Entonces, esto es algo terrible, que uno llega al punto de comerse su propia correa o los zapatos. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero eso no es nada comparado con lo que continúa diciendo
en el Conflicto de los Siglos, ahora la página 30, y dice: millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Una vez más se cumplió la profecía pronunciada 14 siglos antes, que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura. Su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubieran parido, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Conflicto de los Siglos, página 30. O sea, hermano, el pináculo del castigo sobre Jerusalén fue el canibalismo. El canibalismo de las madres comiéndose a sus recién nacidos. No solo los hombres se comían sus correas, sus zapatos, las madres se comían a sus propios hijos recién nacidos. Imagínense, tan terrible era el hambre. Y yo cuando leía esto me acordaba de la noticia que anda rodando entre ayer y hoy, terrible aquí mismo en Venezuela, cómo la situación en la que estamos viviendo ha llevado a que haya canibalismo en las cárceles. Imagínense si hubo canibalismo en Jerusalén entre los judíos. Imagínense que como castigo a los adventistas corporativos que todavía hayan rechazado el mensaje, que hayan rechazado el verdadero Cristo, que hayan rechazado el mensaje de los tres ángeles y que rechacen el mensaje de la salud de las ciudades. ¿Saben? Imaginémonos los adventistas caníbales. Las mujeres de la iglesia que han sido rebeldes comienzan a sus propios hijos. Porque si Jesucristo si el Espíritu de Profecía nos dice que toda esta historia va a tener una repetición en el futuro, quiere decir, mis queridos hermanos, que todo el contexto que ya se ha explicado también va a tener una repetición. Y no es extraño, porque la profecía dice que justamente el elemento que va a tomar la bestia para que la gente reciba su marca, dice que no va a poder comprar ni vender. Va a apelar a exactamente lo mismo que apeló la Roma. La Roma pagana sabía que el punto álgido de toda nación es la comida. Sabía que ese era el punto álgido, era la economía. Y por eso los romanos tenían esa estrategia para conquistar toda nación. Por cierto que no es algo solamente de los romanos, ya Nabucodonosor lo había hecho antes. Por cierto que también contra la Jerusalén. ¿Y qué era la estrategia? La estrategia era que cercaban a la ciudad, nadie sale, nadie entra. Y desde la época de Caín, los que viven en las ciudades no siembran. Los que viven en las ciudades no pueden cosechar. Ellos viven de lo que la gente que siembra trae y vender. Pero si ya está cercada la nación, si está cercada la ciudad, si nadie puede entrar a vender los productos, si nadie puede salir de la ciudad a comprar al campo, entonces cuando se acaban las provisiones que hay en los anaqueles de la ciudad, como está pasando aquí en Venezuela, cuando se acaban esas provisiones, entonces el hambre comienza. Y comienza el hambre. Y se ven cosas tan terribles como las que se vieron en Jerusalén, como el canibalismo. Por lo tanto, esto va a repetirse cuando en el tiempo final la Roma papal, unida por la imagen de la Roma papal, hagan un cerco, pero el cerco va a ser una ley que diga no puedes comprar ni vender, sino guardas el domingo. Entonces los que estén en las ciudades, ¿verdad?, van a estar allí envueltos al hambre tan terrible que es capaz que pueden comerse a sus propios hijos por el fanatismo tal de pensar de que siguen siendo, como dice Jeremías, lo que decía justamente el pueblo de Israel en el sitio de Nabucodonosor, decían templo de Jehová es este.
Lo mismo que hoy día se dice, esta es la iglesia, esta es la iglesia, esta es la corporación, y no importa que estén en el pecado mayor, yo sigo afiliada a la corporación. No importa que estén fornicando con la gran ramera, con el Papa, no importa, yo sigo aquí aferrado a ellos. Ese es el mismo fanatismo que tuvieron los judíos en tiempos de Daniel, que lo llevó a la destrucción con Nabucodonosor, el mismo fanatismo que tuvieron los judíos rebeldes en tiempos de Jesucristo, que los llevó a su canibalismo, el mismo fanatismo que tienen los adventistas corporativos y que los va a llevar a sufrir las mismas consecuencias del canibalismo en las ciudades por ser rebelde a la palabra del Señor. Por cuanto no conociste, dice Lucas 19:44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es lo que tenían que conocer? Mateo 24 nos lo dice. El punto central del gran problema está en Mateo 24. No conocieron el tiempo. ¿El tiempo de qué? ¿Qué tiempo estaba señalando? Había una profecía en Daniel 9 que decía 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con el pecado, la iniquidad, y para ungir al santo de los santos. Y a la mitad de la semana, el Mesías, ¿verdad?, hará sacrificio de ofrenda. La profecía de Daniel 9, que es una profecía de tiempo, justamente lo que nos está hablando es el tiempo que iba a venir el Mesías. Las 70 semanas es el tiempo de la venida del Mesías. Por eso es que cuando Jesús comienza a predicar, Él dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed el Evangelio, pero los judíos no conocieron el tiempo de la visitación del Hijo de Dios. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 23. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 35 hasta el 39, y vamos a encontrar el meollo del asunto, porque dice, para que venga sobre vosotros, después que el versículo 1 de Mateo 23, todo el capítulo habla de los ayes sobre los fariseos, una proclamación, una denuncia, una advertencia que Jesús hace sobre los fariseos, que vendría sobre ellos el castigo, sobre los fariseos y sobre todos los que estaban sujetos y unidos a los fariseos. Y del versículo 1 hasta 34 Jesús esboza cuáles son todos los principales puntos de apostasía de los fariseos, que sería bueno que en otra oportunidad hiciéramos un paralelismo con los fariseos modernos, porque los pecados son exactamente los mismos. Pero después que Jesús describe el pecado de los fariseos, Jesús dice en el versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Lo dice Jesús a los fariseos. Jerusalén, dice el versículo 37, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los pollos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Ahí está. ¿Cuántas veces quiso Jesús juntar a los hijos de Jerusalén bajo sus alas de justicia, bajo sus alas divinas, bajo sus alas divinas humanas? Pero ellos no quisieron. Y como ellos no quisieron, Jesús pronuncia la tremenda sentencia terrible en el versículo 38 y en el versículo 39, cuando dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Perdón, el templo del cual se ufanaban, templo de Jehová, ese templo sería dejado desierto. Ya no estaría más la presencia del Señor allí, y por tanto sería simplemente ese templo paredes, sería simplemente construcción, pero no estaría allí, en ese templo, en esa casa, la presencia del Señor. Y en el 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces fíjense que la causa es que no conocieron el tiempo de la visitación del Hijo de Dios, de la visitación del Mesías, de que el Mesías los estaba visitando. No conocieron cómo se cumplió la profecía esa que dice, ¿verdad?, que la casa que fue reedificada por Esdras y Nehemías y todos los que lo apoyaron,
sería de mayor gloria que el templo de Salomón. Ellos decían, pero ¿cómo es posible? No lo hemos visto si el templo de Salomón está glorioso. Fue construido de una forma gloriosa porque ellos estaban viendo, habían colocado su mirada en la gloria de la esmeralda, en la gloria de las joyas, en la gloria de la construcción y edificación. Y se habían olvidado que la mayor gloria es la gloria de Dios. Y que no solamente iban a contar con la Shekinah, con la presencia, con el Espíritu Santo allí glorificando. No solamente eso, sino que el mismo Hijo de Dios vendría en persona, no en espíritu, vendría en persona y estaría en el templo enseñando. Por eso sería ese templo de mayor gloria que el templo de Salomón, porque el templo de Salomón solamente vino la gloria de la presencia de Dios, pero presencia espiritual. Pero en el templo reedificado, en el templo de Zorobabel, en ese templo vendría la gloria de la presencia personal del Hijo de Dios. Pero como no conocieron ese tiempo de esa visitación, entonces tristemente dice aquí Jesucristo, vuestra casa os es dejada desierta. Mas no solamente sería dejada desierta, estaba la sentencia, ¿verdad? Que dice la Biblia, la sentencia que justamente a continuación Jesús hace en Mateo 24:1, cuando dice, eso lo dijo Jesús en el templo, esos ayes, se lo dio Jesús a los fariseos en el templo. Y salido Jesús, dice el versículo 1 del capítulo 24, inmediatamente después, salido Jesús se iba del templo, y se llegaron los discípulos para mostrar los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso le dice Jesús porque los discípulos estaban todavía confundidos cuando él dijo, la casa será dejada desierta, pero Señor, si este es el templo, ve el templo, ve las piedras. Y Jesús fue más enfático a ellos y le dijo, no será dejada piedra sobre piedra. Lo mismo que ya leímos en Lucas 19, que dijo Jesús en el monte de la montaña, ¿verdad? Cuando él estaba por bajar al templo, antes de los ayes, él vio la montaña y dijo, ¿verdad? No será dejada piedra porque no conociste el tiempo. Luego bajó, llegó al templo, dio los ayes, dio el castigo, dijo lo que dijo y se estaba saliendo y los discípulos le dicen esto. Y esto aún queda más sorprendido a los discípulos porque Jesús dice no quedará piedra sobre piedra. Entonces el versículo 3 dice, sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte. O sea, Jesús vuelve a subir al monte. Los discípulos quedaron sorpresivamente callados, angustiados desde que salieron del templo y que Jesús le dijo esto hasta que llegan al monte. Y cuando llegan al monte es cuando ellos se acercan y dicen, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida en el fin del mundo? Porque ellos entendieron que realmente iba a ser así. ¿Pero por qué? Lo reafirma, lo que estamos hablando, lo reafirma el conflicto de los siglos, página 22, que dice lo siguiente: dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio el mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Vuelve a hacer en la hermana White el paralelismo. Dirigiendo Jesús a sus miradas hasta la última generación, es decir, Jesús nos está viendo a nosotros, hermanos, a ti y a mí, porque nosotros somos esa última generación. Jesús estaba viendo este tiempo, Jesús nos estaba viendo a nosotros, y cuando Jesús dijo lo que dijo en Mateo 24, lo dijo por nosotros. Por eso es que Mateo 24, por eso es que esta historia de Mateo 23, Mateo 24 tiene una relevancia presente para nosotros. Jesús dirigió su mirada hasta la última generación y vio el mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Entonces fíjense, ¿pero cuál ley de Dios? La ley de Dios como la dijo Jesús. La ley de Dios encarnada en Cristo es lo mismo, el mismo rechazamiento, y es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo? Si los judíos estaban esperando un Cristo. Si los judíos, dice
la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, la experiencia de los fariseos. La experiencia de los fariseos cuando llegaron los magos del oriente, que está en Mateo 22, dice que fue nacido Jesús en Belén, y llegaron unos magos del oriente a Jerusalén, preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, toda Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Así que los fariseos lo sabían. Los fariseos fueron los que dieron la respuesta a los magos, y esa respuesta fue la que llegó a los magos hasta los pies del Mesías. Pero aunque los fariseos conocían la respuesta, ellos no llegaron a los pies del Mesías como si llegaron los magos. Acordémonos que hubo una gran conmoción, ¿verdad?, en toda Jerusalén por los magos. Hubo una conmoción en Jerusalén desde antes, porque vino el ángel y se presentó a Zacarías, anunció el nacimiento de Juan, anunció el nacimiento de Jesús a una mujer virgen. Hubo todo un reavivamiento en Jerusalén, en Judea, porque estaba por nacer el Cristo. Pero eso, aunque lo sabían, ellos, sin embargo, no se apercibieron. No se apercibieron. Entonces, esa era la expectativa, que venía un Mesías. Y el Mesías cuando vino, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo, en Mateo 1:21, cuando nació ese Mesías, por lo cual los magos habían preguntado, dice aquí, Mateo 1:21 al 23, dice lo siguiente, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque él salvará su pueblo de sus pecados. Jesús significa Jehová salva. El nombre del Hijo de Dios, ahora el nombre de Dios estaba sobre su Hijo, específicamente diciendo que ahora él era Jehová el que venía a salvar. Él era Jehová nuestra justicia. Y el versículo 22 de Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces fíjense, el Mesías que vino, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es su nombre. De este nombre dice Romanos 10:12 y Romanos 10:13, porque no hay diferencia de judío y de griego. No hay diferencia, porque el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo va Jesús a salvar al pueblo de sus pecados? ¿Cómo Jesús, que es Jehová nuestra justicia, va a salvarnos a nosotros de sus pecados? Si nosotros invocamos su nombre. ¿Pero cuál nombre? El nombre que está aquí, que dice que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es su nombre. Su nombre quiere decir su carácter. Acordémonos que en la Biblia los nombres tienen un significado con relación al carácter de la persona. Así que cuando dice todo el que invocar el nombre del Señor, quiere decir todo el que creyere que Jesús es lo que su nombre dice que es. ¿Qué es lo que dice su nombre que es? Que Él es Dios con nosotros. Si usted no cree que Jesús es Dios, si usted no cree que es Dios con nosotros, usted no cree en el nombre de Jesús. Por eso es que para ser salvo hay que creer que Jesús es Dios con nosotros. Es Dios porque es hijo de Dios, porque nació de Dios en la eternidad. Pero es también con nosotros porque vino y se tomó nuestra carne de pecado. Fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Cargó con nuestro pecado por herencia, cargó con nuestro pecado porque el Jehová puso en él el pecado de todos nosotros, cargó con nuestros pecados heredados
imputados en la cruz. Y con esos pecados los pagó y murió por nosotros. Verdaderamente el Hijo de Dios murió. No fue una pantomima. No fue que solamente murió una parte de Dios, una parte de Jesús y otra parte no. Jesús murió completamente. El Hijo de Dios murió y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo que tenemos que creer. Si nosotros no creemos en su nombre, entonces no podemos ser salvos. Y ahora cuando entendemos esto, de esto habría mucho que hablar, pero solamente el objetivo de hoy es presentarlo, ese nombre en la mesa. Cuando nosotros entendemos esto, que el nombre de Jesús es Dios con nosotros, entonces entendemos estos textos como esto. Entendemos que la causa fundamental por la cual los judíos, aunque esperaban un Mesías, no creyeron que Jesús fuera el Mesías, por esto. Vamos a leerlo. Hay muchos versículos, pero vamos a leer solamente uno que lo resume precisamente. Y entendemos la causa por la cual los judíos rechazaron a Jesús, la causa por tanto por la cual los judíos fueron destruidos. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 32 y 33, dice lo siguiente: respondiéndoles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Esto lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, a un grupo de judíos, ¿verdad?, que se habían molestado cuando Jesús dijo, ¿verdad? Jesús estaba hablando de él como el buen pastor. Y al final de esa parábola, en el versículo 30, Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre una cosa somos. Yo y el Padre, o sea, Dios es mi Padre. Él y yo somos una sola cosa. Y dice el versículo 31, entonces los volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Los judíos que tenían rato escuchándole, en un sentido podríamos decir que estaban allí deleitándose en esa descripción tan tierna y tan hermosa de Jesús como el buen pastor. Pero cuando él dice que él y su Padre son una sola cosa, entonces los judíos toman piedra para apedrearle y Jesús les pregunta: por muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Y los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces fíjense que ellos mismos dicen: nosotros no te apedreamos por las buenas obras que tú hayas hecho, porque hayas sanado a un cojo o un ciego, porque hayas resucitado a un muerto, porque hayas multiplicado los panes, porque estés predicando. No, te apedreamos porque de todo lo que tú haces hay una cosa que no aceptamos de ti: es que tú, siendo hombre, seas también Dios. Es decir, acabamos de leer en Mateo 1:21 que Jesús dice es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, Dios hecho carne de pecado. Pero justamente eso fue lo que los judíos no aceptaron de Jesús. No creyeron en su nombre, no creyeron que Jesús era Emmanuel. Y cuando Jesús lo dijo, finalmente lo dijo de sí mismo, ellos tomaron piedra y lo acusaron de blasfemia. Indudablemente que esto es una blasfemia en cualquier otra boca. En cualquier otra boca humana, esto es una blasfemia. Por eso es que sabemos nosotros, ¿verdad?, que el anticristo papal, el Papa, es un blasfemo, porque él, siendo hombre, se hace Dios. Justamente él quiere usurpar a Cristo, pero realmente en la boca de Jesús, esta expresión de yo y el Padre una cosa somos, el que es siendo hombre se haga Dios, en la boca de Jesús no es blasfemia. En la boca de Jesús es una revelación. Es el Evangelio revelado, porque es Jesús, el Hijo de Dios, que vino a nuestro mundo a salvarnos de nuestros pecados. Pero justamente ese punto, dice aquí el Evangelio de Juan 10:33, es el punto que los judíos no aceptaron. Si usted lee todo Juan 7, si usted lee prácticamente todo el Evangelio de Juan, usted va a encontrar vez tras vez que la controversia que tuvo Jesús con los líderes, con los fariseos de los judíos, era simplemente porque ellos no aceptaban que él fuese hijo de Dios.
Ellos no aceptaban que él fuese hijo de Dios. Entonces, esa es la clave. La causa por la cual los judíos no aceptaron. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 36, Juan 10, 36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Fíjense, él vuelve al punto, vuelve a mostrar la causa por la cual los judíos no lo aceptaban. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, pero él se salió de sus manos. Entonces noten que la causa final, la causa última, ustedes se acuerdan, si ustedes leen, ¿verdad? Si nosotros leemos, si nosotros vamos allí al Evangelio de Mateo, capítulo 26, cuando está Jesús en ese proceso, en el proceso del juicio, Caifás, dice el versículo, vamos a leerlo, Mateo capítulo 26, desde el 59, vamos a leerlo. Los príncipes de los sacerdotes, los ancianos, todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Aunque lo habían apresado, no hallaban cómo condenarlo. Y dice el versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, pudo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero lo comenta, decía toda la gente, que esta falsa confesión, esta falso testimonio, no lo habían preparado bien y no acordaban y se evidenciaba que le estaban pagando a estos hombres. Y entonces el pontífice estaba allí nervioso porque se estaba dando cuenta la gente de lo que estaba pasando y no hallaba él cómo condenar a Jesús. Y entonces dice el versículo 62 de Mateo 26 que se levantó el pontífice y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, y aquí está la clave, respondiendo el pontífice les dijo, te conjuro, le dijo el pontífice, le dijo el sumo sacerdote a Jesús, te conjuro, por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense entonces aquí, en este momento, había un propósito diabólico. Querían que él dijera aquí en este Sanedrín lo que antes había dicho en público. Pero como lo estaban conjurando, acuérdense que Jesús callaba. Pero en un momento hay tiempo para hablar, tiempo para callar y tiempo para hablar. Y en este momento, ante esta increpancia que le hacen a Jesús, Jesús tuvo que responder. Y no negó, y dijo la verdad. Mateo 26, 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado en la potencia de Dios y que viene con las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, blasfemado ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Es decir, que al final la causa fundamental por la cual ellos lograron convencer a la gente de muerte es porque él confesó que él era el Hijo del Dios viviente, que era Dios con nosotros, y ellos no podían aceptar que Dios había tomado carne de pecado. Ellos conocían a Jesús, sabían que era un hombre, sabían que se cansaba, que se dormía, sabían que tenía carne, sabían que le había dicho la carne es débil porque él tenía carne de pecado. No podían negar que Jesús tenía carne de pecado. Lo que no podían tolerar, ni aceptar, ni entender, era que teniendo carne de pecado, fuese Dios. Dios con carne de pecado. No lo podían aceptar. Ese nombre no lo podían aceptar. Y eso fue la causa por la cual lo entregan a la muerte. Esa es la causa por la cual los judíos rechazan a Jesús.
no aceptaron que Jesús era Dios con carne de pecado. No lo aceptaron. Que era hijo de Dios con carne de pecado, no lo aceptaron. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó a continuación? Lo llevaron a la cruz, lo llevaron a la muerte, lo entregaron a Pilato. Y es interesante, porque ahora el pecado de los fariseos se extiende a todo Israel, a todo el pueblo. Porque entonces, cuando Pilato lo entrevista, Pilato no encuentra nada digno de muerte en Jesucristo. Y es interesante porque entonces, el paralelismo es interesante porque los líderes del Israel, de aquel momento, los líderes de Israel, los mayores sacerdotes de Israel, que no aceptaran esa gran verdad, que no creyeron en ese nombre, y que lo condenaron, entonces ellos recurrieron a César, recurrieron justamente a Roma. Ellos fueron los que entregaron a Jesús a Roma, porque Pilato era el representante de Roma, y Pilato, lo entregan a Pilato y le dicen qué traen contra él. Y ella dice, si no fuese criminal, no te lo hubiésemos traído. Es decir, ellos lo que están diciendo es, no nos preguntes, ya sabes que tenés que condenarlo. Y él lo evalúa y lo estudia y dice, no haya nada digno de muerte en este hombre. La esposa había tenido un sueño, lo dice ella misma, y el espíritu de profecía en el deseado explica el contenido del sueño que tuvo la mujer de Pilato. Y por eso la mujer de Pilato se acercó y le dijo, no tengas nada que ver con este hombre. Pero Pilato tenía más miedo a los fariseos y al César de Roma que a Dios. Porque cuando ellos, Pilato lo evalúa y dice, no hay nada digno de muerte, lo lleva allí al pretorio en público y dice, tenía una costumbre de liberar un preso en la Pascua, y entonces voy a aprovechar esta costumbre para liberar a Jesús, que era el Mesías, que era el que estaba aquí entregado por envidia. Y justamente Pilato coloca a dos Mesías. Porque si usted estudia, hermano, querido, si usted estudia lo que dice la Biblia, lo poco que dice la Biblia de Barrabás, lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de Barrabás, usted va a entender que Barrabás era un falso Mesías, un falso Cristo. Acuérdense que los judíos esperaban un Mesías. No aceptaron que el Mesías fuese con carne de pecado, y tampoco aceptaban que Jesús era el Mesías, porque Jesús no habló nada contra destruir y tumbar a Roma. Jesús habló de amor al enemigo. Ellos no querían amar a los romanos. Pero estaba un Barrabás, que dice la Biblia que fue entregado por una sedición y una muerte. La sedición es un golpe de Estado. Barrabás había hecho por la fuerza un atentado contra el gobierno de Pilato para derrocar al gobierno romano y establecerse él como el Mesías. Esto es lo que esperaban los judíos. Aún los mismos discípulos esperaban eso de Jesús, que fuese un Mesías revolucionario antiimperialista contra el imperio romano. ¿Y qué pasó? Eso lo vemos en el momento cuando Jesús multiplica los panes, que se corrió el rumor, vamos a hacerlo rey, vamos a establecer a Jesús como rey. Y por eso es que Jesús disolvió asamblea, envió a los discípulos y después fue caminando sobre el mar, porque no quería que lo colocaran como Mesías, como rey político, porque su reino no era de este mundo. Sin embargo, eso fue lo que lo acusaron finalmente igualito. Y de eso fue lo que Pilato le preguntó, y él le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, si yo fuese un Mesías revolucionario, mis seguidores pelearían, como lo intentó hacer Pedro cuando cortó la oreja, pero yo se lo prohibí, porque mi reino no es de este mundo. Y sin embargo, entonces, cuando ya ellos estaban convencidos que Jesús no era un Mesías revolucionario, entonces Pilato coloca a Barrabás, Mesías falso, contra el verdadero Mesías, y le dice, ¿a quién quieren que os suelte? Y el pueblo decidió, suéltanos a Barrabás. El pueblo escogió, instruido por sus líderes apóstatas, queremos este Mesías. No queremos un Mesías que sea puro amor. No queremos un Mesías que sea Dios en la carne, porque no lo entendemos ni lo aceptamos. Queremos este, que es un Mesías revolucionario. Y cuando él preguntó qué hacemos con Jesús el llamado el Cristo, ellos dijeron, crucifícale. Y cuando Pilato dijo,
Bueno, yo soy libre de la sangre de este justo, y dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre. Cuando ellos hicieron eso, se quedó, dice el Espíritu de Profecía, quedó escrito eso en el libro de los 7 sellos, y fue su decisión definitiva y final para ser entregado a la destrucción. A la destrucción que ya Jesús había profetizado en Mateo 24:15, cuando dijo, cuando vieres la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Pero ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. ¿Por qué dice Jesús que era ay? Vendría un ay sobre las preñadas, por lo que ya le dimos al inicio. Porque sería tanto el hambre que las preñadas se comerían a sus crías, a sus hijos. Por eso es que Jesús le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y vuestros hijos, porque estarán envueltas en esa terrible destrucción. Pero ¿cuál fue entonces la causa? La causa fue que no, como lo leímos, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, la causa sería, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado fue que rechazaron a Cristo. ¿A cuál Cristo? Al verdadero Cristo, al que era Emmanuel, Dios con nosotros. Ese fue el gran pecado de los judíos, que los llevó a que sus mujeres se volvieran caníbales, a aquel castigo tan terrible. Pero dice el testimonio, ¿verdad? Dice el testimonio en Conflicto de los Siglos, página 29, que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Quiere decir que todos los que creyeron que Jesús era Dios con nosotros, si Jesús es Dios, si es el Hijo de Dios, entonces su palabra es infalible. Entonces, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces era cierto que si cuando ellos vieron la señal, aunque Cestio Galo huyó despavorido ante el primer ataque de los judíos, sin embargo, la palabra de Cristo, porque es Dios con nosotros, era válida y se iba a cumplir tarde o temprano, y era la señal para huir. Pero los judíos fanáticos creyeron, se malentonaron en esa corta victoria y dijeron, seguimos siendo el pueblo de Dios. No importa lo que diga Pedro, no importa lo que diga Juan, no importa lo que haya dicho Pablo, este sigue siendo el templo de Jehová y no será destruido. Fíjense que una de las cosas que acusaban a Pablo era que Pablo hablaba cosas contra la nación y que vendrían los romanos y destruirían nuestro templo, nuestra nación. Lo dice allí el Hecho de los Apóstoles, o sea que Pablo predicaba Mateo 24. Pablo predicaba esto que estamos predicando esta noche. Y justamente por esta predicación a Pablo quisieron meterlo preso y finalmente lo lograron. Pero ellos estaban ciegos, enceguecidos, pensaban que no vendría la destrucción, asegurados en que templo de Jehová es este. Pero el remanente que creyó en la palabra de Cristo, que creyó en Cristo como Dios con nosotros, ni uno solo de ellos pereció. Ni un solo de ellos pereció en esta destrucción. Y allí entonces queda el cuadro completo. Queda el cuadro completo al ver la causa por la cual Jerusalén fue destruida y castigada. Y la pregunta es, la moderna Jerusalén, ¿por qué causa entonces va a ser castigada? ¿Cuál es el gran pecado del mundo cristiano moderno? El gran pecado es el mismo. El gran pecado es que no aceptan al verdadero Cristo. Sigue siendo el mismo pecado porque cuando usted va a la doctrina católica, que es la doctrina mayoritaria que tienen todas las iglesias, usted encuentra, cuando ellos hablan de Jesús, usted encuentra que los católicos no creen que Jesús es Emmanuel. Porque ellos no creen que Jesús es Dios con nosotros. ¿Cómo así?
Hay un dogma católico, establecido por el Papa en 1854, reuniendo por supuesto toda la doctrina que por siglos se ha transmitido por la Iglesia Católica, que se llama la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y esa doctrina lo que presenta es la doctrina central del anticristo, que está, vamos a leerla, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, ya estaba profetizado, ya Juan lo profetizó, dice aquí: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Así que el espíritu del anticristo, uno de los aspectos de la doctrina del anticristo es que no confiesa que Jesucristo vino en carne. Y es precisamente lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que dice que María fue sin pecado original concebida, es decir, que María no heredó carne de pecado. Y si María, la madre humana de Jesús, no heredó carne de pecado, quiere decir que entonces Jesús, cuando tomó de ella la carne de María, cuando Jesús tomó la carne de María por herencia, como la carne de María no tenía pecado, entonces la carne de Jesús tampoco tenía pecado. Así que Jesús no es Dios con nosotros, sino que es Dios con Adán antes de pecar, porque la carne de Jesús, según la doctrina católica, no tenía carne de pecado. Y 1 Juan, capítulo 2, versículo 22, nos dice otro aspecto: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y niega al Hijo. Cualquiera que niega al Padre, este tal tampoco cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, el otro aspecto de la doctrina del anticristo es negar que Jesús es Dios porque es Hijo de Dios. Si usted niega al Hijo, usted niega al Padre, porque Dios no puede ser Padre a menos que tenga un Hijo. Si Jesús no es Hijo de Dios, entonces Dios no es Padre. Entonces fíjense que esto también lo niega la Iglesia Católica, la doctrina católica, porque en el Concilio de Nicea la controversia existía en si Jesús era Hijo de Dios o era el mismísimo Dios. Jesús es Dios porque es Hijo de Dios, pero Jesús no es el mismísimo Dios, es decir, Jesús no es el Padre. Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo, es Dios porque es Hijo. Pero eso no lo presenta claramente el dogma católico. Entonces, el anticristo, en sus dos aspectos, ha cumplido esta profecía. El anticristo no confiesa o no acepta que Jesús es Emmanuel, porque no acepta que Jesús es Dios, porque es Hijo de Dios, no acepta que Jesús es con nosotros porque tomó carne de pecado, y lo niega con la doctrina de la Inmaculada Concepción. Pues resulta que esta doctrina es la misma doctrina, estas doctrinas son las mismas dos doctrinas que tienen el mundo evangélico a través de lo que fuera el calvinismo, porque justamente niegan que Jesucristo se hizo carne de pecado. Y los evangélicos, aún el mismo Lutero, no comprendió bien que Jesús, que María no era inmaculada, no fue en una inmaculada concepción. Lutero tristemente también creyó eso, como Calvino, en la inmaculada concepción, y por eso concibieron a un Jesús que no era con nosotros. Por eso, para ellos, ¿cuál es el resultado de esa doctrina? Si Jesús no es Dios con nosotros, entonces cuando dice la Biblia que fue tentado, pero no pecó, Jesús no fue tentado como nosotros, fue tentado en otro sentido. Y por tanto, la victoria de Jesús no puede ser nuestra victoria, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una carne diferente a la de Jesús, según esa doctrina. Y tristemente hay que decirlo, ¿verdad? Desde la década del 50 en adelante,
en la iglesia adventista, que inicialmente Dios levantó y que tenían el conocimiento del verdadero nombre de Jesús, que creían que Jesús era Dios porque era hijo de Dios y que era nosotros porque tomó carne de pecado. Eso se creyó durante bastante tiempo en la iglesia adventista cuando estaban los pioneros y Elena de White. Pero después que pasaron los pioneros, que pasó Elena de White, se levantó una nueva generación liderada por un hombre llamado Leroy Frum e introdujo al final, como resultado de toda esa apostasía, un libro llamado Preguntas sobre Doctrina, donde se consagró esta doctrina de que Jesús no era hijo de Dios y que Jesús no tenía carne de pecado. Y esa discusión, ese zarandeo que comenzó en la década del 50, se selló cuando en 1980 se hizo un credo, el primer credo adventista, y en ese credo se votó que Jesús, el Jesús de la Inmaculada Concepción Católica entró a ser el Jesús en la iglesia adventista. Y todos aquí sabemos, ¿verdad?, lo que hemos tenido controversias con la denominación, que uno de los puntos que la denominación rechaza es el Jesús con carne de pecado, que fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Porque ellos saben que si aceptan a ese Jesús bíblico, entonces tienen que aceptar que nosotros podemos tener una victoria como la que tuvo Jesús, que ese es el corazón del mensaje de 1888, que este fue rechazado por la iglesia adventista. Y fue rechazado porque la iglesia fue presionada para introducirse en el ecumenismo. Y uno de los puntos centrales, el punto central de los ecumenismos, es que ustedes tienen que aceptar esos dos dogmas. El dogma de que Jesús no es hijo de Dios, que es el mismo Dios, que es el Padre mismo, que es la misma persona del Padre, y el dogma de la Inmaculada Concepción de María, para poder ser parte del movimiento, para no ser considerado más una secta, porque uno de los puntos por los cuales la iglesia era considerada secta era por esta concepción de Jesús, del verdadero Jesús. Y de allí en adelante, el gran pecado que los judíos cometieron, el gran pecado que cometió el anticristo cuando salió, como lo dice en los versículos que ya leímos, el gran pecado que han cometido las iglesias evangélicas cuando rechazaron el mensaje del primer ángel, porque todos los pioneros, ellos eran parte de las iglesias protestantes y tenían conceptos de la iglesia protestante. ¿Cómo llegaron ellos a conocer al verdadero Jesús de la Biblia? Cuando vino el mensaje del primer ángel, que los exhortó a temer a Dios y darle gloria, y los exhortó a adorar al Creador, que es Jesús. Entonces ellos conocieron al verdadero Jesús. Pero entonces, justamente, para poder entrar en el ecumenismo con los católicos y los evangélicos caídos, tuvieron que rechazar al verdadero Jesús y entrar en el Jesús católico, en el Jesús de la Inmaculada Concepción. Y aceptando a ese Jesús, entonces hoy día la iglesia ha cometido el mismo pecado que los judíos, el pecado de la gran ramera, el pecado de las hijas de Babilonia, y por eso es que se ha convertido en una hermana de la caída Babilonia. Y por eso es que, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de ese falso Jesús? Bueno, no se puede guardar perfectamente la ley. Y eso es lo que se predica en los púlpitos adventistas. No se puede guardar perfectamente la ley. No podemos ser perfectos. El juicio investigador no exige la perfección. Eso es lo que se predica. ¿Por qué se predica eso? Porque los fariseos modernos no aceptan que Jesús, siendo Dios, tenga carne de pecado. Eso es lo que no aceptan. Igual que los judíos de antaño. El mismo pecado. Ese mismo pecado se ha repetido. Por eso es que el mismo castigo que vino sobre los judíos vendrá sobre el mundo cristiano. Porque a la final, al tener un concepto de Jesús falso, se rechaza la ley de Dios, que es lo que dice Conflicto de los Siglos, página 22. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano se iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Qué dicen los católicos? Por su dogma de la Inmaculada Concepción y su dogma trinitario, ¿qué dicen?
la ley no se puede guardar, vamos a cambiar la ley. Y cambiaron la ley. ¿Qué dicen los evangélicos? Jesucristo no tuvo carne de pecado. Jesús venció porque no tenía carne de pecado. Nosotros lo único que podemos hacer es ser justificados de forma externa, foránea. La justificación es, la salvación solamente es justificado. Una vez justificado, siempre justificado. Una vez salvo, siempre salvo. No tenemos que ver nada con la ley. Porque la ley no se puede guardar. Nadie puede guardar la ley. Porque nadie puede tener la experiencia que tuvo Jesús. Ni aunque tenga el poder de Jesús. Eso es lo que dicen los evangélicos. ¿Y qué dicen los adventistas hoy día? Los adventistas corporativos. No se puede guardar la ley perfectamente. La ley sí está vigente. La ley no ha sido cambiada. Es lo que predican. Los adventistas corporativos, hermanos, se han convertido en los que predican los mandamientos de Dios. Hasta ahí. Ellos se han convertido en los que predican los mandamientos de Dios. Pero el versículo de Apocalipsis 14:12 no dice eso. Dice que el remanente no es solamente los que predican, dice los que guardan los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. La fe de Jesús es esto. Esta es la fe de Jesús. La fe de Jesús es comprender que Jesús es Dios con nosotros. Y que fue Dios con nosotros y quiere volver a ser Dios en nosotros. Jesús vino y tomó carne de pecado y venció en la carne de pecado que Él tuvo. Pero cuando Él murió y resucitó, ciertamente Jesús resucitó con una carne santificada. Y en el cielo Jesús no tiene ahorita carne de pecado, pero la tuvo y venció en carne de pecado. Pero ahora Él quiere repetir esa victoria en nosotros, en nuestra carne de pecado. Así como Él venció en su carne de pecado, ahora quiere vencer en tu carne de pecado y en mi carne de pecado. Y eso es lo que experimentó Pablo, porque Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús, en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la fe de Jesús. Y eso es lo que el remanente adventista debe predicar. Guardar los mandamientos de Dios y guardar la fe de Jesús. Pero el adventista corporativo se ha conformado con predicar los mandamientos de Dios. Ni siquiera predican ya la fe de Jesús porque no la creen. Y por no predicar ni creer la fe de Jesús, que los lleva a guardar los mandamientos de Dios, entonces ellos también entran en este saco que está en Confesión de los Siglos. El gran pecado del mundo cristiano consistiría en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno en el cielo y en la tierra. Los católicos la rechazan porque la han cambiado. Los evangélicos la rechazan porque la han anulado. Dice que no, está anulada la ley. Y los adventistas corporativos la rechazan porque dicen que no se puede guardar la ley perfectamente. Y los tres grandes grupos proféticos están rechazando la ley. El adventista remanente, así como estaban los judíos rebeldes, están los adventistas corporativos. Y así como estaban los judíos creyentes en Jesús, los discípulos, así usted y yo tenemos que creer. Y creer en el verdadero Jesús. Creer en lo que es el mensaje de la fe de Jesús, de la justificación por la fe. Guardar los mandamientos de Dios y estar apercibido para cuando finalmente se muestre la señal, es huir. Pero no hay que esperar la señal para salir de las ciudades, porque son dos cosas distintas. Una cosa es salir de las ciudades, otra cosa es huir de las ciudades. Para la huida no hay preparación. Usted sale como lo encuentre, con lo que tenga encima. Así lo dice la palabra de Mateo 24. El que esté en el campo, no vuelva atrás. El que esté en el tejado, no descienda a tomar algo. Así como lo agarre, huya. Pero ahorita es el tiempo para salir con preparación. Pero los que no creen, el gran sector que ha tomado a los fariseos modernos como sus grandes dioses, ellos no creen en la palabra de Jesús. No creen en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. No creen en Jesús, que es Dios con nosotros. Y por eso están cómodos. Están, como dice la profecía, asentados sobre sus heces. Están cómodos sentados en el baño, sentados sobre sus heces, pensando que nada los va a afectar. Pero la profecía lo ha dicho claramente. Mensaje Selecto tomo 1 dice, en la página 457, necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos
ni a medias. No lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo que tenemos que hacer frente y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia justo antes de la segunda venida de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 475. Entonces, mis queridos hermanos, aquí se ha presentado el paralelismo completo. La causa por la cual los judíos fueron destruidos es la misma causa por la cual los adventistas corporativos serán destruidos. Porque no aceptan, no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no creen en el nombre de Jesús, que es Dios en carne de pecado, que es Hijo de Dios en carne de pecado, y que Él venció en su carne de pecado, y ahora Él mismo va a vencer en nuestra carne de pecado. Y como no creen en ese Jesús, sino que le creen a los pastores ecuménicos, están adorando la imagen de la bestia. Han tomado a los pastores y han colocado a los pastores en el lugar donde solamente está Cristo. Uno es nuestro maestro, el Cristo. Pero ellos han colocado allí a Ted Wilson. Han colocado a todos los pastores que están sujetos a Ted Wilson en ese sitial que solamente le pertenece a Jesucristo. Es triste. Y es por eso, así como Jesús lloró sobre Jerusalén, así a nosotros nos toca gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Pero todas esas abominaciones que se hacen porque no se cree que se puede vencer como Jesús venció. Así que las abominaciones son el resultado, son el fruto de la justicia propia. Porque, como dice Romanos, ¿verdad? Dice ahí que hablo de mis pueblos, dice Pablo, hablo de los judíos, porque tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y no creyendo en la justicia de Dios, han procurado establecer su propia justicia. Ahí está, Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Exactamente, eso es. Eso es lo que está pasando con el Israel moderno. Han ignorado la justicia de Dios, que es Dios con nosotros, que es Cristo en carne de pecado, que es el Hijo de Dios en carne de pecado. Esa es la justicia de Dios. Y han procurado establecer la suya propia. Los católicos, su justicia es la ley cambiada. Los evangélicos, su justicia es la ley anulada. Y los adventistas corporativos, su justicia es no se puede guardar la ley perfectamente. Por tanto, conclusión, resultado, no se sujetan a la justicia de Dios. Y por eso es que caen en todas esas abominaciones que nosotros estamos denunciando. La homosexualidad en el liderazgo de la iglesia. La ordenación de la mujer. El ecumenismo. El enriquecimiento ilícito con la mercadería, con los diezmos y las ofrendas y con las inversiones en el mundo. Todas esas abominaciones. Y pare usted de contarlas que día tras día salen, como el hallazgo que hicieron allá en Argentina, lo que querían, el contrabando. Todas esas abominaciones, porque no aceptan la justicia de Dios, que es Cristo en carne, que es Dios con nosotros, Cristo en carne de pecado, el Hijo de Dios en carne de pecado, que nos muestra que Él venció y que nosotros podemos vencer si Cristo está en nosotros. Así como Cristo pudo vencer su carne de pecado, así Cristo en nosotros puede vencer nuestra carne de pecado. Eso es lo que no se acepta, y por esa causa es que viene la destrucción para la Jerusalén moderna. Es hora, mi querido hermano, que estás escuchando, si aún tú no has salido debajo de la sujeción a los fariseos modernos, es hora que salgas. Es hora que eches tu suerte con el residuo, con el remanente, con el remanente como los apóstoles de hoy día, que estamos predicando
la justicia de Jesús, que estamos predicando el mensaje de Jesús, que no estamos afiliados ni sujetos al sumo sacerdote moderno, en este caso quiero decir, no estamos sujetos al Caifás moderno, que es Ted Wilson, porque ese Caifás está aliado con César, con el Papa, con la ONU. Nosotros no estamos sujetos a ellos, nosotros hemos sido enviados como Jesús envió a los apóstoles, paralelos, independientes de esa organización que está caída, que está aliada con César, con Roma. Jesús dijo, el que a los apóstoles cuando los envió les dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Así que, si usted recibe a los enviados de Jesús, a los que predican el mensaje verdadero, usted está recibiendo al verdadero Jesús. Pero están los falsos mensajeros, los que predican otro Jesús, los que predican otro evangelio, otro mensaje, otro mensaje adventista, que no es el mensaje adventista original. Y los que reciben a esos falsos predicadores, a esos falsos mesías, aunque estén allí en el liderazgo, van a compartir la suerte de la destrucción que viene sobre la corporación. La tormenta y la tempestad barrerán a la corporación. Cuando la hermana Joy dice, parece que la iglesia está por caer, pero no caerá, está hablando del remanente, no de la corporación, no de la jerarquía. Porque dice que los pecadores en Sion van a ser, justamente la cita dice eso. Parece que la iglesia está por caer, pero no caerá, mientras que los pecadores en Sion son duramente castigados. Así que ahí está claramente diciendo que la corporación y la jerarquía corporativa va a ser duramente castigada. Se van a comer a sus propios hijos en las ciudades, porque ellos están diciendo que no hay que irse. Ustedes habrán visto por allí una noticia que sale en las revistas adventistas, donde ellos están diciendo que no, que la iglesia, que la hermana Joy habló mucho más de quedarse en la ciudad. Hay más citas de que ella dice que quiere quedarse en la ciudad, que son unas cuantas las que quiere salirse al campo. Bueno, ellos van a aparecer en las ciudades por ese pecado. Entonces, mis hermanos, si usted no ha salido todavía de la corporación, salga hoy, salga ya, salga de esa liderazgo apóstata, únase con el remanente, únase con los apóstoles del remanente, y juntos todos vamos a predicar el mensaje de final, la última advertencia, el mensaje de Apocalipsis 18, cuya luz es el mensaje de la justicia de Cristo, que fue dado por Wagner y Jones en 1888. Entonces, que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga, que el Señor me bendiga y nos bendiga a todos, y que verdaderamente podamos conocer el nombre de Jesús, aceptar el nombre de Jesús, y que Jesús viva en nosotros, y así como Él venció en su carne de pecado, Él ahora nos dé la misma victoria, pero en nuestra carne de pecado, y seamos en Cristo mucho más que vencedores. Que el Señor te bendiga, y damos ahora, hermana Brenda, los espacios para las preguntas si las hay. Ya, sí, podrías hacer una oración, y ya tengo a alguien ahí que está esperando para las preguntas. Oremos pues, oremos. Bondadoso Padre que moras en el alto cielo, gracias por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por una vez más la oportunidad de poder dar a conocer el nombre de tu unigénito Hijo. No un nombre que esté basado en palabras, sino en lo que Él es, en su carácter. Porque lo que Él es lo que tú también eres. Y nosotros, Señor, hemos creído que Jesús es tu Hijo, que vino a darnos la revelación de ti y que vino a salvarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder comprender cada vez más esto. Ayúdanos a no participar del pecado ni de las abominaciones de Jerusalén corporativo de hoy. Ayúdanos a clamar contra ese pecado, a gemir contra ese pecado. Ayúdanos, Padre, a que podamos nosotros creer a las señales y que no perezcamos con los desobedientes. Que sea una gran realidad en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.
Gloria a Dios, qué mensaje tan bueno. Gloria a Dios por eso. Hermana Rosita, ¿está aquí la hermana Rosa? Hermana Rosa, no sí. se escucha. Amén. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, buenas noches para todos, que la bendición de nuestro Dios, ¿verdad?, nos alcance a cada uno. Mira, impresionante, había unos puntos que yo no los tenía claros, pero mi mente Dios me lo ha abierto de una manera, lo entiendo perfectamente. Gloria a Dios. Amén. Brenda, yo creo que especialmente lo que se ha hablado esta noche debe de ser grabado, grabado en grandes cantidades, porque esto tenemos que llevarlo a un hermanos que no conocen de esto en las iglesias. Esto es bien importante lo que esta noche se ha hablado, porque está bien claro y necesitamos llevar esto a otros hermanos. Así que vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, seguir la preparación a través de esta cadena con el hermano que ha dado el mensaje esta noche, que Dios lo está usando para que nosotros, en aquellos puntos y otras personas que no comprendan, poco a poco volver a las sendas antiguas donde nosotros necesitamos volver, porque en realidad hay cosas que hay que desintoxicarse porque se han aprendido y están mal, y eso es muy importante. Yo creo que eso es algo que sí se debe hacer, porque yo siento que el Espíritu Santo lo puso en mí. Se necesita que especialmente lo de esta noche sea grabado en grandes cantidades para llevarlo a mucha gente. Y entonces una pregunta que yo quería hacerle, quiere decir que a los de arriba tener el control, los jesuitas, todos los que están, ellos fueron los que fueron haciendo todos estos cambios gradualmente. Por eso fue Así es. difícil que muchas personas, ¿verdad?, no nos dimos cuenta de eso en el tiempo, hasta que estas cadenas empezaron a funcionar y se empezó a hablar sobre todas estas cosas, porque yo era una fiel, usted sabe, de mi iglesia, nací en este mensaje. Incluso pues ya a mí me votaron, pero ahí gloria a Dios, porque la mente, Dios le abre la mente a sus hijos. Amén. Gracias. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Amén. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, hermanos. Estrella 61. Había un pastor que estaba comentando este sábado pasado, le estaba diciendo a una hermana que los jesuitas no existían. Los jesuitas, y eso es una mentira. Claro que yo no sé cómo alguien, como un pastor con tanta experiencia y con una iglesia tan grande allá en New York puede pensar eso, John Frank. No sé tú qué piensas de eso, ¿por qué? No, bueno, yo creo que él sí sabe, pero está trabajando a favor de ellos, ¿no? Porque no hay mejor ayuda que se le pueda dar a los jesuitas, que así como no hay mejor ayuda que se le puede dar al diablo que negar la existencia del diablo, porque la gente entonces no se prevé contra él. De igual forma no se le puede dar mejor ayuda a los jesuitas sino negando su existencia. Pero es algo totalmente terrible, porque el espíritu de profecía habla al respecto. Los libros de historia hablan bastante. En todos lados del mundo, por ejemplo aquí mismo en Venezuela, uno investigando la historia de Venezuela, hubo varios presidentes que prohibieron la entrada de los jesuitas cuando ellos no eran cristianos ni nada, pero cuando entendieron la obra terrible de los jesuitas que hacían, ellos los expulsaron de aquí. Por ejemplo, José Tadeo Monaga fue presidente que lo hizo, Antonio Guzmán Blanco. En Estados Unidos está el clásico presidente que se opuso a los jesuitas hasta más no poder, fue Abraham Lincoln, y por eso los jesuitas lo mataron, y eso está ampliamente documentado. Entonces, decir semejante barbaridad, no creo que sea ignorancia, porque verdaderamente que ellos estudian. Para mí simplemente es una forma de manipular al pueblo, a los que no investigan, a los que no quieren estudiar, a los que creen todo lo que ellos dicen, para que la gente no se aperciba y la gente no esté dándose cuenta de lo que está pasando en la corporación, y ellos no perder esos miembros, y por supuesto no perder la lana de esas ovejas, ni la leche que dan, que son los diezmos y las ofrendas. Pero es algo tremendamente terrible decir semejante cosa de que no existen los jesuitas, pues. No sé si tú no sé si tú tienes la cita, y una de las características de los jesuitas, a ver si yo encuentro esa cita, pero si no sé si tú la has escuchado, es
que ellos pueden tener a alguien tan cerca a ellos que les pueden dar la mano, les puede ayudar, les puede hacer muchas cosas, pero cuando llega un momento en que ellos tienen que cortar con esa persona, no importa quién sea, su padre, su hijo, su mejor amigo, ellos cortan y van por encima de lo que sea para llegar a su objetivo. No sé si tú has escuchado sobre eso. Sí, creo que tú estabas hablando del juramento, ¿no? Del juramento que hacen los jesuitas. Sí, wow, eso está en los estudios del NG de White, ¿verdad? Bueno, es una parte de lo que, digamos, es un juramento que hacen ellos. Creo que es este que tú estás mencionando, ¿no? Dice, yo además prometo, lo acabo de conseguir ahorita en internet, dice, yo además prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra, secreta y abiertamente contra todos los herejes, protestantes, como yo he sido ordenado a hacer extirparlos de la faz de toda la tierra, y que no perdonaré ni edad, ni sexo, ni condición, que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza, que cuando lo mismo no puede hacerse abiertamente, yo secretamente usaré la copa del veneno, la cuerda de la estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superior de la hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús. Te fíjense que ellos los jesuitas este es el juramento que hacen. Me imagino que ese que usted se refiere, tan terrible que es este juramento, y ellos están dando aquí que ellos están bajo la orden directa del Papa o del Papa Negro. O sea, estos son los dos, ellos reciben las órdenes directamente de estos dos superiores, ¿no? Y es interesante porque justamente en estos días, ayer o antier, el Papa hizo una declaración donde hablaba pues de lo terrible del asunto de los herejes, porque los herejes es lo peor que puede haber, el proselitismo de los herejes. Entonces, él siendo jesuita, Francisco hizo este juramento. Y el que está ahorita de Papa, el Papa Negro, pues el de los jesuitas, o indudablemente también lo hizo. Ambos papas, ambos son americanos, o sea, son de Argentina y otros de aquí de Venezuela. O sea, revela el interés y la determinación que tienen de conquistar América para Roma. Entonces, justamente, ellos no, si queremos verlo en el contexto de lo que hemos estudiado hoy, ellos son los que van a cumplir este juramento contra todo adventista, porque para ellos su mayor enemigo son los adventistas, porque son los únicos herejes que quedamos. Ellos no van a hacer distinción entre un adventista corporativo y uno no, y uno que sea remanente. Por eso es que ellos van a hacer el tremendo instrumento en las manos de la Roma para hacer ese castigo terrible a los adventistas corporativos. ¿Por qué? Porque usted cuando escucha a los hermanos corporativos, ellos apoyan, ellos tratan de justificar y tratan de justificar algunos de sus pecados, ¿no? Pero ellos lo que aún persiguen o persisten en mantener y en exaltar es el sábado. O sea que los adventistas corporativos no han renunciado al sábado. Pero el sábado sin el Señor es lo mismo que el templo sin el Señor del templo. O sea, el Señor del sábado es Jesús, es el verdadero Jesús. Pero de nada le sirve a un corporativo guardar el sábado sin creer en el Señor del sábado. Como no le sirvió a los judíos seguir en el templo, rechazando al Señor del templo. Entonces ahí está el paralelismo, ¿no? Entonces muchos adventistas corporativos van a defender hasta la muerte su sábado, habiendo rechazado al Señor del sábado. Entonces en ese contexto van a perecer a perdición, como perecieron los judíos
ellos perecieron creyendo ellos que estaban luchando a favor del templo de Dios, pero estaban perdidos completamente. Lo mismo va a pasar con muchos corporativos. Ellos van a morir supuestamente por su sábado, pero para perdición, porque el sábado sin el Señor del sábado no salva, porque el que salva es el Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, es el que salva. Entonces es allí el paralelismo, pues entonces van a ser entregados en las manos de los jesuitas, donde ya están, porque ya los jesuitas están al control de la iglesia. Eso no se puede negar. Se evidencia por los frutos. Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. Y el hecho de que la iglesia esté a favor de la iglesia católica, de los evangélicos, a favor del ecumenismo, evidencia que quienes están controlando la iglesia hoy día son jesuitas disfrazados. Si no todos, por lo menos una gran mayoría. Entonces los pastores que pueden estar con sus esposas, de repente muchos de ellos ni las esposas saben que ellos son jesuitas, pero cuando llega el momento que ellos tienen que atacar, hasta ellas las van a dejar. Sí, señor, aquí hubo un caso, hermana Brenda, aquí hubo un caso que me contaron aquí, unos hermanos aquí en Venezuela, en el seminario teológico donde yo estudié, justamente sucedió un caso de que un pastor lo descubrió jesuita y de repente, sin ton ni son, desapareció. O sea, cuando los hermanos identificaron que era jesuita, tenía esposa e hijo, y él desapareció como que se le hubiese tragado la tierra. Abandonó la esposa, abandonó el hijo, y desapareció. Esto me lo han contado bastantes hermanos aquí, de la verdad presente, gente mayor, gente que no creo que estén mintiendo, pues, ni inventando cosas, y muestran, pues, lo crueles que son ellos. Cuando su tapadera se descubre, ellos entonces inmediatamente se desaparecen, pues, del escenario. O los desaparecen. La verdad que uno no sabe realmente que hasta dónde puede llegar, pues, lo terrible de esta gente, ¿no? Wow, parece mentira, ¿no? Que eso puede estar tan cerca de nosotros y pueden ser tan amables, pero a la misma vez saben a dónde quieren ir. Increíble. No sé, hermanos, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Será que están aprendiendo, escuchando? No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede presionar la estrella 61. Estrella 61 si tiene alguna pregunta sobre este tema tan importante, ¿no? Tan, como dice la hermana Rosita, que todos tenemos que saber y estar preparados. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hermanitos queridos? Acá hay un grupo bonito, y más aún de afuera de Estados Unidos hay un grupo muy bueno también. Pero bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Estrella 61, hermanos queridos. Brenda, ¿me escucha? Claro que sí, hermana Rosita. Sí, yo quería hacer otra observación. Él leyó el juramento de los jesuitas, pero también el Papa tiene un juramento. Posiblemente lo puede encontrar ahí y leerlo en estos momentos. ¿Juramento del Papa? Sí. Wow. Terrible. No, bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo conseguimos. Es más fuerte todavía. Es que realmente parece algo que no es real, ¿no? Parece que no es real, pero pensar que podemos tener personas tan cerca a nosotros que podrían ser jesuitas, pero también, wow, por la manera de ser, ¿no? De cortar la gente, de romper las barreras. Wow. Sí, de hecho yo tuve un profesor que todavía está de profesor allá en el colegio, y ese se sabe de todo el santoral católico mejor que cualquier católico. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo sabe tanto de iglesia católica si supuestamente es un pastor adventista? Son cosas terribles, ¿no? Wow. Recordemos que este mundo pertenece al enemigo y el enemigo tiene a las personas ya bien treinadas, así que es solo un remanente que Dios tiene aquí, y es el remanente que Él está preparando, y Dios está protegiendo a su remanente. Hermanita, yo encontré aquí un juramento
dice que hacen los papas el día de su coronación. Me imagino que es este, ¿no? Sí, léele, a ver. Dice que este se atribuye al Papa San Agatón desde el año 678 y dice: yo prometo no cambiar nada de la tradición recibida y en nada de ella, tal como la he hallado guardada antes que yo por mis predecesores gratos a Dios, inmiscuirme ni alterarla ni permitir innovación alguna. Juro al contrario con afecto ardiente, como su estudiante y sucesor fiel de verdad, salvaguardar reverentemente el bien transmitido con toda mi fuerza y máximo esfuerzo. Juro expurgar todo lo que está en contradicción con el orden canónico, si apareciere tal, guardar los sagrados cánones y decretos de nuestros papas, como si fueran la ordenanza divina del cielo, porque estoy consciente de ti, cuyo lugar tomo por la gracia de Dios, cuyo vicariazgo poseo con tu sostén, sujeto a severísima rendición de cuentas ante tu divino tribunal, acerca de todo lo que confesare. Juro ante a Dios Todopoderoso y Jesucristo Salvador, que mantendré todo lo que ha sido revelado por Cristo y sus sucesores, y todo lo que los primeros concilios y mis predecesores han definido y declarado. Mantendré sin sacrificio de la misma la disciplina y el rito de la Iglesia. Pondré fuera de la Iglesia a quien quiera que osare ir en contra de este juramento, ya sea algún otro o yo, si yo emprendere a actuar en cosa alguna de este sentido contrario, o permitiré que así se ejecutare. Tú no serás misericordioso conmigo en el terrible día de la justicia divina. En consecuencia, sin exclusión, sometemos a severísima excomunión a quien quiera, ya sea nosotros u otro, que osare emprender novedad alguna en contradicción con la constituida tradición evangélica y la pureza de la fe ortodoxa y religión cristiana, o procurare cambiar cosa alguna con esfuerzos opuestos, o combinare con aquellos que emprendieren tal blasfema aventura. Eso es lo que aparece aquí. Yo creo que falta parte ahí. Seguramente. Pero bueno, sea lo que sea, el juramento de ellos es terrible, es en contra de los herejes, de los que ellos llaman herejes. Entonces es terrible, porque es un juramento hasta muerte, ¿no? Ya sea el jesuita, es terrible. Wow, pensar que solamente así piense que son tan, oh, es mi amigo, es mi amiga, pero al final, ¿pueden haber mujeres jesuitas también? ¿O son solo varones que están Solo varones. Las mujeres son, sí, las mujeres tienen otra orden que ya pertenecen a las monjas, ¿no? Pero igualmente, sea mujer, bueno, según por ejemplo, lo que dice, no sé si ustedes han leído Alberto Rivera, él hace una denuncia, él fue jesuita, y él hace una denuncia a los jesuitas, y él expone sus planes porque él dice que él trabajó bastante de esos planes. Entonces él dice que los jesuitas también contratan o llaman pues a algunas hermanas, unas monjas, jovencitas, bien bellas y hermosas, para que ellos, los jesuitas abordan a los pastores. Y si no logran, si hay un pastor que habla en contra, habla la verdad, pues habla el mensaje, y ellos no logran, por la amenaza, hacer que él cambie de parecer, entonces ellos llaman a algunas monjas jóvenes y de buen parecer para que los seduzcan y lo hagan caer en adulterio, y entonces ellos puedan sacarlo, pues que salgan fuera del liderazgo de la iglesia, cuando son pastores que no están a favor del ecumenismo, pues. Eso lo dice Alberto Rivera en sus folletos, y que él aplicó bastante esa estrategia en muchos lugares en América. Wow. Entonces hasta uno de las hasta cualquier hermana ya lo decía Pablo, hay falsos hermanos, entonces uno tiene que estar en oración y pendiente, pues, porque uno no sabe realmente quién puede ser, ¿no? Hasta que se muestren los frutos. Wow, es increíble. Esto es como para ponernos a pensar, ¿no? Para ponernos a pensar que podemos tener al enemigo de las almas tan cerca. Sí, pero en todos esos casos, acordémonos que Jesús hizo una promesa: estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño. O sea, el Señor ha dicho pues que si nosotros estamos con Él, Él nos va, mientras esté en sus planes, usarnos para algo, así como le pasó a Jesús, aunque nos quieran apedrear o asesinar, no podrán. En el momento que el Señor permita, para que nosotros seamos sellados para la vida eterna, así será. O sea, nuestra vida está en las manos de Dios, y también nuestra muerte. Él decidirá si Él decide que vivamos o muramos, pero como decía Pablo, si vivimos o morimos, que sea para la gloria del Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hermano, si no hay más preguntas, entonces... Sí, mañana vamos a estar nuevamente aquí con nuestro hermano, nuestro querido pastor John Frank García. Entonces, hermanos, están invitados, inviten a sus amigos. ¿Cuál va a ser el tema para poder preparar también preguntas o de repente estar analizando en el día, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema? Sí, vamos a tomar un poquito el tema acerca de lo que estudiamos hoy, un poquito más con una continuación pues del tema de lo que estudiamos hoy, pero ahondando más en el tema de lo que ya lo que es la parte de los tres ángeles, ¿no? De todas maneras, yo mañana le doy bien claramente el título, lo paso el título bien claro mañana, que lo tenga más definido. Okay, amén. Pues hermanos, hemos aprendido mucho hoy. Esa es la realidad en la que estamos viviendo ahora y en la que estamos rodeados. Un tema que no se habla en la iglesia o en la corporación. Pero es algo que tenemos que aprender y pues hemos aprendido mucho esta noche. Una cosa pero fría pero verdadera, ¿no? Algo que parece mentira, pero se puede ver eso, podemos estar rodeados de tantos jesuitas, ¿no? Así es. Pues que el Señor nos ayude a poder distinguir eso, ser valientes y no levantar el nombre de Dios en alto. Y también se los puede denunciar si uno se entera que realmente son jesuitas. Claro. Uno tiene que, esa es nuestra labor, nuestra misión es esa. Porque justamente cuando ellos se ven así, ¿cómo se dice?, desenmascarados, ellos tienen que huir. Y entonces en ese caso, al menos por un tiempo, ellos cesan su labor si los denunciamos. Cesan y después de repente vuelven otra vez. Sí, pero por lo menos se hace algo, ¿no? Y algunos abren los ojos y avanzan en la verdad. Bueno, pues entonces, hermanos, aprendimos un poquito más hoy y pues mañana estamos aquí en esta misma hora, en este mismo canal, en esta misma Iglesia del Aire, y pues que el Señor siga usando a nuestro pastor John Frank García y también a nosotros, que si tenemos preguntas, hermanos, este es el momento en que podemos preguntar. Cuando lleguen los momentos ya uno sabe diferenciar, no tengan temor, porque eso es como uno aprende, preguntando. Amén. Bueno, la hermana Elvita tiene unas preguntas, ella no hace preguntas, hay que abrirle la línea ya que está aquí. Hermana Elvita, buenas noches. ¿No se escucha? Ya está fuera ya está fuera del modo, hermana. Ok, lo va a hacer al privado. Ok, está bien, hermanita, no hay problema. Pues entonces, hermanos, bendecida noche, hermanita, si quiera bueno escuchar de usted. Y pues de todos los hermanos ahí, que tengan una bendecida noche, hermanos queridos. Y entonces, pues estaremos mañana nuevamente, John Frank, aquí. Hacemos una oración más y nos vamos a descansar. Amén, oremos. Bondadoso Padre que mora en el alto cielo, en esta hora queremos suplicarte que nos dé una bendecida noche, que todo lo que hemos estudiado en este día, especialmente en la cadena del aire y en la iglesia del aire, tú nos ayudes a comprender, nos ayudes a vivir, Señor, especialmente a estar avisados
y entendidos de todos los engaños, de todas las estrategias que tiene la bestia, el anticristo, para seducirnos y engañarnos. Especialmente contra los jesuitas, Señor, sabemos que es una tremenda orden terrible, y estamos viendo cómo esta orden se está organizando para perseguir al pueblo de Dios. Pero, Señor, también haznos entender que tú nos vas a proteger según tu voluntad. Que mientras el mensaje del tercer ángel sea necesario predicar, tú vas a proteger nuestra vida hasta que demos el testimonio, hasta que la verdad sea dada, que no valdrán las amenazas, las persecuciones, las cárceles, que no valdrán el veneno, que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y estamos seguros que ni lo pasado, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor contigo, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que tengamos esa certeza, esa seguridad, Señor, que descansemos confiados en tu presencia. A pesar de que los perros del papado ladren para asustarnos, sepamos, Señor, que no podrán mordernos a menos que tú lo permitas. Y si será así, es también para tu gloria. Y para eso estamos, Señor, para darte gloria, no solamente en las palabras, sino en nuestras vidas. Danos una noche de descanso y, Señor, sigue fortaleciendo a todos los miembros de la Iglesia del Aire. Que sigamos unidos, sigamos trabajando, sigamos haciendo nuestra labor, Señor. Y si tú no permites que nos conozcamos en esta vida, que en la nueva tierra, todos reunidos allá nos gocemos de contar todas estas experiencias que nos unieron y nos dieron la victoria. Danos una noche de descanso, bendícenos y perdona nuestros pecados, te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.